Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Imaginen por un momento un formato de audio que fue diseñado exclusivamente para grabar dictados de voz en oficinas. O sea, algo sin ninguna pretensión musical. Exacto. Una tecnología que creó Philips por allá en los años 60, con una calidad de sonido tan mediocre, digamos, con tanta fricción mecánica y un siseo de fondo tan terrible, que nadie en su sano juicio pensaría en usarla para escuchar, no sé, una sinfonía o un disco de jazz de alta fidelidad. Claro, el humilde casete nació literalmente para que un ejecutivo dictara unas cartas y una secretaria las transcribiera. Tal cual. Pero revisando nuestra pila de fuentes de hoy, leyendo viejos manuales técnicos, esquemas de ingeniería y foros de audiófilos puristas, nos topamos con una leyenda urbana que resulta ser 100% real. La historia de una empresa que, básicamente, se negó a aceptar las leyes de la física. Es una historia fascinante. Alguien que decidió que ese pequeño rectángulo de plástico, que era lento y ruidoso, debía convertirse en el medio de grabación de más alta fidelidad del planeta. Así que hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la increíble historia, el ascenso y la brutal caída de Nakamichi Corporation. Y es un viaje verdaderamente asombroso. Lo que más me llama la atención al estudiar a Nakamichi a través de estas fuentes históricas es darme cuenta de que esta no es solo una historia sobre aparatos de audio. No. No, para nada. Es una narrativa súper profunda sobre la búsqueda intransigente de la perfección mecánica. Hablamos de ingenieros que decidieron no hacer ningún tipo de compromiso. Cero compromisos. Cero. Y que finalmente sufrieron las brutales consecuencias comerciales de esa misma obsesión. Porque para entender por qué esta marca nipona llegó a niveles tan extremos de, digamos, detalle micrométrico, primero tenemos que entender de dónde venían. Y sus orígenes no están en un estudio de grabación elegante. Están en el fondo del océano. Exactamente. Y aquí es donde la historia parece sacada de una película de espías. Para entender esta obsesión, viajemos a 1948, a Tokio. Conocemos al fundador Etsuro Nakamichi. Y a ver, Etsuro no era el típico fabricante de radios buscando hacer dinero rápido en la posguerra. No, él tenía un trasfondo muy distinto. Claro, durante la Segunda Guerra Mundial, él fue oficial de ingeniería acústica en la Armada Imperial japonesa, y su especialidad no era un tema menor. Hablamos de investigación de sistemas de sonar para submarinos. ¡Guau! Estamos hablando de un hombre cuyo trabajo diario consistía en detectar señales acústicas y electromagnéticas minúsculas bajo el agua, lidiando con ruido, presión y condiciones extremas, donde literalmente un error de cálculo costaba vidas. Y si conectamos ese nivel de exigencia militar, tan extremo, con el panorama general de la electrónica de consumo de la época, la ventaja competitiva inicial de Etsuro era abrumadora. Totalmente, porque el funcionamiento del sonar se basa íntegramente en dominar la acústica, el electromagnetismo y la captura de frecuencias minúsculas. Entonces, cuando Etsuro funda Nakamichi Research en la posguerra y empieza a aplicar estos conocimientos a la naciente tecnología de la cinta magnética, a partir de 1951, su comprensión matemática era otra. Estaba a otro nivel, ¿sí? Su capacidad de manipular campos magnéticos microscópicos era simplemente superior a la de casi cualquier corporación de electrónica de consumo en el mundo. Es que pensarlo así me vuela la cabeza. Para quienes nos escuchan, es como si un ingeniero aeroespacial que está acostumbrado a diseñar sistemas de navegación milimétricos para mandar cohetes a la luna, de repente dijera, bueno, voy a ponerme a diseñar bicicletas para el vecindario. Claro. La ventaja técnica es completamente desproporcionada. Exacto. Y las fuentes nos muestran algo curioso. Al principio, Nakamichi ni siquiera vendía productos bajo su propio nombre. Eran lo que se conoce en la industria como un fabricante OEM. O sea, un instituto de investigación que fabricaba piezas para otros. Así es. Operaban en las sombras, digamos. Fabricaban cabezales magnéticos y mecanismos de transporte súper complejos para gigantes de la industria. Nombres como Harman Kardon, Motorola e incluso Ampex. ¡Qué locura! Sí, Nakamichi era el cerebro oculto detrás de muchas de las mejores máquinas de los años 50 y 60. Operaban bajo marcas tempranas que hoy están casi olvidadas, como Magic Tone o Fidela. Marcas que ya nadie registra. Exacto. Estaban aprendiendo a fabricar en masa, pero siempre manteniendo esos estándares científicos del fundador.
Y fue recién en 1972, con la incorporación de su hermano Niro Nakamichi y su hijo Takeshi, que la familia decidió que ya era hora de dar la cara. Dejar de fabricar para otros y poner el nombre Nakamichi, orgullosamente, en el panel frontal. Tal cual. Y eligieron un momento súper particular. Fue el momento exacto en que la industria del audio intentaba hacer una transición dolorosa, pasar de las gigantescas y costosísimas grabadoras de carrete abierto, las de los estudios profesionales, al pequeño y problemático formato de casete, de Philips. Bueno, a ver, detengámonos un segundo en el casete, porque hoy lo vemos con mucha nostalgia, con cariño, pero técnicamente era un desastre, ¿no? Las dimensiones mismas del formato parecían una broma de mal gusto para la alta fidelidad. Era un desafío monumental, te lo aseguro, desde la perspectiva de la física de la grabación magnética. Porque en una cinta, la calidad del sonido depende de cuánta superficie magnética pasa por el cabezal en un segundo. A más cinta, más calidad. Exacto. Las cintas profesionales de carrete abierto corrían rapidísimo y eran súper anchas. Pero el casete compacto corría a una velocidad lentísima, apenas 4.76 centímetros por segundo. Casi nada. Y la cinta en sí medía menos de 4 milímetros de ancho, que además estaba dividida en 4 pistas microscópicas para poder lograr el estéreo en ambas direcciones. O sea, una velocidad lenta y una pista estrechísima. Es la receta perfecta para un ruido de fondo ensordecedor. Y para una incapacidad casi total de retener frecuencias altas, los agudos. Por eso era considerado con justa razón un formato de bajísima fidelidad. Pero la filosofía de Nakamichi era clarísima. El rendimiento es primero, la conveniencia va después. Así que se propusieron rediseñar el formato desde adentro. Y aquí es donde Nakamichi da un golpe sobre la mesa. Yo quedé fascinado leyendo esto. En 1973 lanzan el modelo Nakamichi 1000, apodado el Tri-Tracer. Y todas las revistas de la época y los foros actuales son unánimes. Esta máquina cambió la historia. Totalmente. Fue la primera platina de casete en el mundo en incorporar 3 cabezales discretos. Pero, a ver, para la gente que nos está escuchando y no tiene un título en ingeniería de audio, ¿por qué fue tan revolucionario separar los cabezales? ¿Qué estaban haciendo los demás fabricantes? Bueno, para entender la magnitud de esta innovación hay que entender el enorme compromiso que hacían todos los demás. Los competidores usaban un solo cabezal físico. Ese único cabezal hacía el trabajo doble de grabar el sonido y luego reproducirlo. Un 2x1. Exacto. Pero la física dicta que un cabezal no puede ser excelente en ambas cosas a la vez. Pensemos en una analogía visual. Grabar sonido en una cinta es como intentar pintar una pared. Necesitas una brocha gruesa para empapar bien la superficie. Ok, entonces el espacio del cabezal tiene que ser ancho. Correcto. El espacio o entrehierro del cabezal de grabación debe ser ancho para emitir un campo magnético fuerte que sature bien la cinta. Entendido. Grabar necesita una brocha gruesa magnética. ¿Y reproducir? Reproducir es completamente distinto. Es como intentar leer el código de barras de un producto diminuto con un láser. Necesitas muchísima precisión. Ah, claro. Porque las frecuencias altas, los agudos, son ondas magnéticas microscópicas que ya están impresas en la cinta. Para leerlas sin que se mezclen entre sí, el entrehierro del cabezal de reproducción debe ser extremadamente fino. O sea, si usas un cabezal combinado como hacían todos los demás, tienes que elegir un tamaño intermedio. Un compromiso. Exacto. Ni pintas bien la pared, ni lees bien el código de barras. El resultado es un sonido mediocre. Claro. El famoso sándwich de compromiso de la industria. Tal cual. Lo que Nakamichi logró ahí fue una hazaña brutal de miniaturización. Lograron fabricar e insertar cabezales independientes, uno de grabación y uno de reproducción, dentro de la diminuta ventanita física que tiene un cassette. Que es minúscula. Sí. Su cabezal de grabación tenía un espacio de 3.5 micrones para saturar la cinta profundamente, y su cabezal de reproducción tenía un espacio asombrosamente estrecho de 0.6 micrones. 0.6 micrones. Estamos hablando de fracciones del grosor de un cabello humano. Y gracias a esa locura podían capturar agudos de hasta 20.000 hercios, básicamente el límite de la audición humana. O sea, agarraron un auto económico pensado para ir al supermercado a 40 kilómetros por hora y le rediseñaron el motor y la aerodinámica pieza por pieza hasta hacerlo correr en Fórmula 1. Es una analogía perfecta.
Y me encanta que no se detuvieron solo en los cabezales, porque según los manuales que revisamos, también se metieron a resolver los problemas mecánicos del propio casete de plástico, inventando cosas como el elevador de almohadilla. A ver, esto me voló la cabeza. ¿Me estás diciendo que la esponjita que todos los casetes traen adentro, esa cosita suave, era un problema grave? Era un problema terrible. En acústica se le llama scrape flutter. Todos los cassettes tienen esa pequeña almohadilla de fieltro que es empujada por un resorte metálico. Philips la puso ahí para garantizar que la cinta tocara el cabezal, porque los mecanismos baratos de la época no podían mantener una tensión constante. Claro, era una solución barata para un mecanismo barato. Exacto. Pero Nakamichi, con esta mentalidad de sonar de submarino súper precisa, se dio cuenta de que esa fricción del fieltro raspando contra la cinta generaba microvibraciones acústicas. ¿Vibraciones que arruinaban el sonido? Ensuciaba todo el sonido. Así que diseñaron un pequeño gancho mecánico interno en sus platinas. Al insertar el cassette, este gancho literalmente empujaba y apartaba esa almohadilla. O sea, la quitaban del medio por completo. Sí, la desactivaban. Nakamichi confiaba la tensión de la cinta única y exclusivamente a la precisión extrema de sus propios motores internos de doble cabrestante. Era su forma de decir al mundo: Philips diseñó esto mal y nosotros tomamos el control. Literalmente. Y esa arrogancia mecánica, por llamarla de algún modo, los elevó a un estatus de deidades para los puristas. Fueron los primeros en licenciar el sistema de reducción de ruido Dolby B en 1969, limpiando el siseo. Y todo este esfuerzo técnico y obsesivo culminó en la década de los 80s con lo que los foros de coleccionistas hoy llaman la Trinidad del audio. Las tres joyas de la corona. 3 máquinas específicas que definieron el pináculo absoluto de la grabación magnética, la 1000ZXL, la ZX9 y la mítica Dragon. Empecemos desglosando la primera, la 1000ZXL de 1980. Las revistas de la época la llamaban la computadora de cinta. Y con razón. Pesaba 19 kilos, parecía equipo militar de lo grande que era, y costaba $3,800 de la época, que es una locura. E incluso sacaron una edición limitada chapada en oro sólido por $6,000. Es que la 1000ZXL no era una simple grabadora. Era un monumento a la ingeniería automatizada. Incorporaba el sistema ABLE. Las siglas en inglés significan azimut, polarización, nivel y ecualización. Y contaba con un microprocesador interno de 8 bits. A ver, explícanos cómo funcionaba eso en la práctica. Funcionaba así. Al insertar un casete virgen, tú pulsabas un botón y la máquina tomaba el control total. Grababa internamente una serie de tonos de prueba de alta frecuencia, luego un motor paso a paso físicamente inclinaba el cabezal de grabación buscando el ángulo perfecto, probando entre 256 posibles posiciones en cuestión de segundos. ¡Wow! Hasta calibrar la cinta a la perfección molecular. Recién ahí podías empezar a grabar. A ver, pausa acá. Necesito hacer un poco de abogado del diablo. Porque, para quienes nos escuchan, esto suena demencial. Me estás diciendo que en pleno 1980 le pusieron el cerebro de una computadora de escritorio a una simple grabadora de cassettes, solo para ajustar el ángulo de un cabezal con motorcitos internos. Así es. Pero no era una sobreingeniería innecesaria. Digo, había competidores suizos como Revox o los noruegos de Tandberg que hacían platinas fantásticas, robustas, que sonaban increíblemente bien sin tanta robótica de ciencia ficción. ¿No se les fue un poco la mano a los de Nakamichi? Es una reacción súper lógica y de hecho muchos en la industria pensaron exactamente lo mismo en ese momento. Pero esto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué es realmente la sobreingeniería cuando el formato en sí mismo es defectuoso por naturaleza? Ah, buen punto. El casete es al fin y al cabo plástico moldeado a bajo costo. Las carcasas se deforman con el calor, las cintas se estiran con el uso. No hay 2 casetes en el mundo que sean idénticos físicamente. Claro, son imperfectos. Nakamichi entendió que si el cabezal no estaba perfectamente perpendicular a la cinta, ese ajuste geométrico que llamamos azimut, las frecuencias altas literalmente se cancelaban por problemas de fase geométrica. Se perdían los agudos. O sea que poner una computadora de 8 bits no era un capricho o un exceso para cobrar más caro.
No, para ellos era la única forma matemática y lógica de resolver el problema del plástico barato. Y para demostrar que podían hacer lo que quisieran, a los pocos años lanzaron su máquina opuesta, la ZX9. Ok, explícame eso. Porque leyendo las especificaciones, la ZX9 de 1982 parece ir en la dirección completamente contraria. Si la 1000ZXL era un robot calibrador gigante y automático, ¿por qué Nakamichi decidió retroceder? Porque entendieron a su consumidor. Había un grupo de audiófilos puristas que detestaban profundamente que una computadora tomara decisiones por ellos. Querían el control total de la experiencia. Querían ensuciarse las manos, digamos. Exacto. La ZX9 fue diseñada para ellos. Eliminaron la automatización informática casi por completo. En su lugar, instalaron generadores de tonos de prueba duales internos y dejaron que el usuario ajustara el azimuth y la polarización manualmente. Girando perillas en el panel. Girando perillas milimétricas en el panel frontal mientras observabas cómo se movían las agujas de los medidores. Era un ritual. Además, esta máquina incorporó un motor de tracción directa, sin poleas ni correas de transmisión, en el cabrestante principal, logrando eliminar casi por completo el famoso wow and flutter. Ese wow and flutter es esa variación horrible de velocidad que hace que, por ejemplo, las notas sostenidas de un piano en un cassette suenen desafinadas o temblorosas, ¿verdad? Exactamente. Wow es una variación lenta que cambia el tono, te lo hace sonar mareado. Y flutter es una variación rápida que hace que el sonido vibre de forma áspera. La tracción directa de la ZX9 redujo esto a un asombroso 0.022%. Una cifra que me imagino era casi imposible de medir con los instrumentos de la época. Sí, era la máquina definitiva del purista analógico. Entonces, repasando, tenemos el robot gigante automatizado de la 1000ZXL, tenemos el sueño purista manual de la ZX9, y de ahí es que nace el tercer miembro de esta trinidad, la máquina que todos reconocen por su nombre, incluso los que no son audiófilos, la Nakamichi Dragon. La legendaria Dragon. Se fabricó por más de 10 años, desde 1982 hasta 1993, y las fuentes la llaman literalmente el Santo Grial, porque introdujo el sistema NAAC. Y aquí es donde necesito que me expliques lentamente cómo funcionaba esto, porque cuando leí las especificaciones de dividir pistas, me pareció brujería técnica. Estoy convencida de que el sistema NAC, que por su sigla significa Corrección Automática de Azimuth Nakamichi, es la obra maestra absoluta de Etsuro y su equipo de ingenieros. A ver. El gran problema del autorreverse en los casetes es que al reproducir la cinta en la dirección opuesta, las tolerancias de esa carcasa de plástico cambian, y eso desalinea el cabezal con respecto a la cinta. Claro, porque la cinta viaja en reversa y el plástico se asienta distinto. Exacto. La competencia intentó resolver esto haciendo que el cabezal girara físicamente 180 grados con un mecanismo. Me acuerdo de esos estéreos. Hacían un ruido fuerte. Clac, clac. Sí, pero esos engranajes se desgastaban con el tiempo y perdían precisión. Así que Nakamichi diseñó un cabezal fijo de 4 pistas. Pero hicieron algo que en ese momento era impensable. Tomaron la minúscula pista del canal derecho y la dividieron físicamente a la mitad. Espera. ¿Cómo? Ya establecimos hace un rato que la cinta entera medía menos de 4 milímetros, y cada pista ya era microscópica. ¿Me estás diciendo que agarraron la pista derecha y la partieron en 2? Literalmente. Crearon 2 subpistas de lectura súper diminutas. Una de 0.2 milímetros y la otra de 0.4 milímetros, y las apilaron una sobre la otra. ¡Qué locura! Y funciona así. A medida que la cinta avanzaba reproduciendo la música, el sistema electrónico de la Dragon medía constantemente las altas frecuencias en ambas subpistas y las comparaba. Si la cinta comenzaba a inclinarse siquiera una fracción de grado, quizás por culpa de una carcasa barata. La onda de sonido llegaba a una pista antes que a la otra. Exacto. Llegaba a 1 millonésima de segundo antes a una subpista que a la otra. Un error de fase geométrico microscópico. Al detectar esta diferencia, el circuito NAAC enviaba instantáneamente una señal de voltaje a un motor diminuto. Y ese motor corregía la alineación. Movía una cuña que pivotaba mecánicamente todo el cabezal completo,
corrigiendo el ángulo en tiempo real, milisegundo a milisegundo, mientras la música sonaba. O sea, la Dragon literalmente escuchaba el error físico de la cinta y se autorreparaba mecánicamente sobre la marcha. Eso es absolutamente alucinante. O sea, significa que la Dragon no solo grababa perfecto, sino que podías agarrar un casete viejo mal grabado en una grabadora barata de los 70 y reproducirlo en la Dragon sacando un sonido cristalino porque la máquina iba persiguiendo y corrigiendo el error de la cinta original. Es por eso que aplastó a bestias formidables como la Tandberg 3014 o la Revox B215 en casi todas las revistas especializadas de la época. Convertía cintas mediocres en obras maestras al reproducirlas. Lograron resolver de forma matemática y mecánica todos los problemas físicos del casete. Pero a ver, si lograron la perfección técnica absoluta, ¿qué pasó? Porque hoy Nakamichi no domina el mundo del audio. La corporación original desapareció. Y las fuentes señalan una ironía bastante brutal. Precisamente esa incapacidad de Nakamichi para hacer compromisos, esa devoción casi religiosa por la complejidad mecánica masiva que acabas de describir, fue exactamente lo que selló su destino. Fue una tragedia comercial, la verdad. Etsuro, el fundador y ingenio de los sonares, fallece trágicamente en 1982. Y casi al mismo tiempo, empresas como Sony y Philips introducen al mercado un pequeño disco plateado llamado CD. El disco compacto fue como un asteroide cayendo sobre todo el ecosistema de la alta fidelidad analógica. Fue, digamos, un cambio de paradigma total. El CD leía los datos de forma óptica mediante un láser, sin ningún contacto físico. Sin fricción. Y por definición matemática, un CD no tenía wow and flutter, no sufría degradación ni desgaste con las reproducciones sucesivas y lo más crítico para el modelo de negocio de Nakamichi, no requería absolutamente ninguna calibración mecánica por parte del usuario o de motores ultra complejos. Metías el disco y siempre sonaba exactamente igual. De la noche a la mañana el mercado para platinas de casete de ultra alta gama, que costaban varios miles de dólares, se evaporó. Entiendo que intentaron salvarse saltando a la cinta de audio digital, el formato DAT, ¿cierto? Sí, apostaron todo su capital de investigación al DAT, asumiendo que el profesional y el audiófilo preferirían grabar en cinta digital de altísima calidad. Pero el DAT fue un fracaso comercial masivo, asfixiado por problemas legales de derechos de autor y superado muy pronto por los CDs grabables en casa, los famosos CDR. Claro. Y el gran problema de Nakamichi fue su propio ADN, ¿no? Eran pero tan puristas que no sabían fabricar equipos baratos. No sabían cómo competir en las gamas medias o bajas contra gigantes corporativos como Sony, Pioneer o Technics. Exacto. Esas marcas fabricaban platinas que eran, entre comillas, suficientemente buenas, pero a una décima parte del costo de una Nakamichi. Usando otra analogía, es como si Nakamichi se hubiera convertido en el equivalente a los más grandes y tradicionales relojeros suizos, gente que pasaba meses ensamblando mecanismos de engranajes diminutos y perfectos, justo en el momento histórico en el que el mundo entero decidió salir a comprar relojes digitales de cuarzo o de plástico. Baratísimos, exactos, sin partes móviles y desechables. Se quedaron perfeccionando al máximo nivel una tecnología que el mundo simplemente ya no quería usar. Y leyendo las fuentes, me dolió ver que incluso perdieron su icónico y súper lucrativo contrato de sistemas de audio premium para los autos Lexus. Fueron reemplazados por Mark Levinson, lo cual debe haber sido un golpe financiero brutal para la empresa. Fue un golpe mortal. Y agravado además por factores macroeconómicos que estaban fuera de su control. A principios de los años 90, Japón sufre el estallido de su infame burbuja financiera e inmobiliaria. El país entero entra en una espiral de deflación conocida como la década perdida. El dinero fácil se acabó. El dinero destinado a artículos de hiperlujo se esfuma por completo. Las tiendas boutique de audio independiente, que eran el principal canal de ventas, donde un vendedor te explicaba toda esta maravilla técnica de Nakamichi en persona, quiebran masivamente. Y son reemplazadas por grandes almacenes de electrodomésticos genéricos donde nadie te va a explicar qué es el azimut. Tal cual. Acorralada por deudas, la empresa resiste un tiempo, pero Nakamichi Corporation finalmente se declara en quiebra en febrero de 2002.
Niro Nakamichi, sintiendo la pérdida de rumbo de la marca, ya había abandonado la compañía en 1998 para hacer sus propios amplificadores. Y hoy en día los activos, o bueno, más bien el cascarón comercial, pertenecen a un conglomerado chino llamado Nimble Holdings. Tú puedes ir a una tienda de electrónica hoy mismo y comprar una barra de sonido envolvente, como la famosa serie Shockwave, y ver el icónico logotipo de Nakamichi brillando en ella. Pero es distinto. Sí, los entusiastas en las fuentes que estudiamos son tajantes. Bajo este modelo moderno de licenciamiento de marca comercial, mantienen el nombre corporativo, pero el alma, la obsesión y la ingeniería micromecánica de precisión de la familia japonesa lamentablemente ya no están ahí. Es una marca distinta orientada a un consumo masivo. Pero eso nos lleva a un fenómeno interesantísimo que documentan ampliamente los foros y listados de subastas actuales. Sí, el mercado vintage. Aunque las líneas de ensamble originales de Etsuro Nakamichi ya no existen, sus creaciones mecánicas han adquirido una segunda vida que es absolutamente asombrosa. Se han convertido en el equivalente moderno al arte industrial clásico. Y hablas de arte porque los precios, de verdad, son de galería de arte. Revisando subastas actuales, para preparar este episodio, los números quitan el aliento. Un Nakamichi Dragon completamente restaurado se vende rutinariamente entre $2.500 y $8.500 dependiendo de su estado estético y quién lo haya tocado. Es muchísimo dinero. Una ZX9 ronda entre los $1.500 y los $4.500. Y si llegas a encontrar una 1000 ZXL estándar operativa, te costará alrededor de $13.000. Ni hablemos de la edición limitada chapada en oro de los años 80, que suele subastarse por encima de los $25.000 en el mercado vintage de hoy. Increíble. Pero ojo, porque los foros audiófilos advierten repetidamente a los novatos sobre una trampa brutal a la hora de comprar estas máquinas, lo que ellos han bautizado como el impuesto de restauración Nakamichi. Y ese impuesto de restauración es básicamente la otra cara de la moneda de la sobreingeniería que admiramos tanto. Es el costo oculto y bastante doloroso de intentar mantener viva una tecnología analógica extrema de hace 40 años. Claro, son muchas piezas. Hablamos de platinas con 5 o 6 motores independientes, docenas de microengranajes y cientos de componentes electrónicos analógicos. El problema más infame que reportan todos los coleccionistas hoy es el síndrome del capacitor naranja. Ah, sí, leí sobre eso. ¿Qué es exactamente? Bueno, para lograr la máxima pureza de sonido, Nakamichi usaba unos capacitores de película de polipropileno color naranja, tanto en la electrónica de audio como en la lógica de control de los motores. Pero hoy la ciencia de materiales sabe que esos componentes específicos tenían un defecto químico a largo plazo. ¿Como una bomba de tiempo? Sí, se degradan internamente y terminan causando cortocircuitos masivos que paralizan la máquina por completo. Echan humo, literalmente. ¡Qué desastre! Y entiendo que no es solo un problema electrónico, ¿no? La física pura y dura también pasa factura con los años. Completamente. La termodinámica y el tiempo no perdonan a nadie. Las correas de goma que unen los motores se cristalizan y se vuelven un polvo negro pegajoso asqueroso. Los delicados rodillos de presión de goma pierden su forma cilíndrica perfecta. Y leí algo sobre los cabezales. Sí, el mítico material Crystalloy patentado que usaban en sus cabezales es muy blando. Si la máquina fue usada extensamente en los 80s con las famosas y agresivas cintas metálicas tipo 4, el cabezal puede estar literalmente limado. Ya no leerá los agudos y el gran problema es que no hay repuestos nuevos. O sea, si se daña el cabezal original, estás en problemas serios. Y calibrar algo tan demencial como el mecanismo NAC de la Dragon requiere cintas de prueba originales y osciloscopios de la época que ya casi no existen. Reparar esto requiere verdaderos artesanos y técnicos súper especialistas como el afamado Willy Herman, que mencionan muchísimo en los foros en Norteamérica. Sí, lo vi mencionado varias veces. Esos técnicos son literalmente una especie en peligro de extinción y tienen listas de espera de años. Pero a ver, pongamos las cartas sobre la mesa un momento. Porque desde una perspectiva puramente racional y financiera, esto suena a locura. La gente está pagando, digamos, $5,000 por una máquina pesada. Luego le pagan $2,000 más a un artesano tras esperar meses o años solo para reparar capacitores naranjas y correas derretidas. Es un nivel de compromiso gigante.
Y todo este esfuerzo titánico es para reproducir una cinta de cassette que hoy, en el siglo XXI, cualquier persona de nuestra audiencia podría escuchar perfectamente, sin un solo ruido, en un archivo de alta resolución directo desde su teléfono celular. Te lo pregunto genuinamente, ¿qué es lo que está comprando realmente un coleccionista hoy cuando adquiere una Nakamichi? Creo que esa es la pregunta central de todo este análisis. Es importante entender que en pleno siglo XXI, esa persona no está comprando simplemente calidad de sonido, porque la tecnología digital de alta resolución ya superó hace mucho los límites audibles humanos. Entonces, ¿qué es? Lo que están comprando y financiando a través de estas costosas restauraciones es la preservación de la micromecánica de precisión. Están adquiriendo historia industrial táctil. La gran paradoja del diseño radical de Nakamichi es que las máquinas que ofrecieron el mayor rendimiento sonoro analógico de la historia humana, las más complejas del planeta, son, precisamente por esa enorme cantidad de motores y sistemas de calibración, las más vulnerables y difíciles de mantener vivas 4 décadas después. Claro, a más partes móviles, más cosas que se pueden romper. Exactamente. Comprar una Dragon hoy y restaurarla es en el fondo negarse a que ese esfuerzo titánico de genios humanos quede en el olvido. Es un análisis fenomenal. La verdad, hemos desglosado una historia técnica brutal, pero también muy humana. Desde cómo Etsuro Nakamichi tomó esa disciplina espartana y la precisión de los sonares de submarinos militares para, literalmente, reinventar el humilde casete de oficina. Un salto tecnológico increíble. Pasamos por la revolución de la separación física de las 3 cabezas discretas, ignorando las reglas complacientes de la industria. Nos maravillamos con la cumbre absoluta de su ingeniería. Esa intimidante computadora gigante, la 1000ZXL calzando ángulos con motores, el purismo manual de la ZX9 y esa locura robótica del sistema NAC persiguiendo errores magnéticos milisegundo a milisegundo en la legendaria Dragon. Máquinas irrepetibles. Y finalmente presenciamos su trágica caída frente a la eficiencia implacable del formato digital y el láser del CD, para verla resurgir décadas después como el objeto de culto definitivo del coleccionismo audiófilo. Y sabes, toda la trayectoria comercial y técnica de Nakamichi nos deja una pregunta bastante inquietante sobre nuestra relación actual con la tecnología, para quienes nos escuchan hoy. ¿Cuál sería esa reflexión final? Pensemos en nuestro presente. Hoy en día, las grandes corporaciones diseñan nuestros aparatos más avanzados, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles, con el objetivo explícito de que sean desechables. Vienen sellados, sin partes reparables y quedan obsoletos en apenas 3 o 4 años. Programados para morir. Totalmente. Pero hace casi medio siglo, ingenieros como Etsuro Nakamichi construyeron máquinas mecánicas tan intrincadas, tan audaces y con tanta pasión por obligar a la física a doblegarse, que hoy hay artesanos y puristas dedicando su dinero y sus vidas enteras a mantenerlas girando. ¡Qué contraste tan fuerte! Entonces la pregunta es, ¿qué objeto de nuestro presente tecnológico actual inspirará ese nivel de devoción inquebrantable en el año 2070? Quizás la verdadera lección de la alta fidelidad extrema no consistía únicamente en capturar música de forma perfecta, sino en intentar construir, a través de engranajes, microchips y electromagnetismo, un pequeño destello de inmortalidad mecánica. Empezaron con un formato diseñado para que un jefe dictara notas aburridas de oficina, y lo convirtieron en un milagro sonoro de inmortalidad mecánica. Alucinante. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a desglosar esta leyenda, gracias por acompañarnos en este viaje profundo al corazón analógico. Hasta el próximo análisis a fondo.